En la ensenada de San Simón, donde el mar acaricia la costa de Vilaboa, se alza un testigo silencioso de nuestra historia industrial, el horno de cal de San Adrián. Un enclave único, no solo por su belleza, sino por su ubicación estratégica a pie de mar. A diferencia de otros hornos gallegos situados en el interior, este recibía su materia prima, la piedra caliza, por barco desde Cantabria. El transporte marítimo era la llave que hacía viable una producción que transformaría el paisaje y la economía de la comarca. El proceso era un ritual de fuego y resistencia. Durante días, el horno debía mantenerse encendido, alimentado por la leña y restos de los aserraderos locales. Bajo un calor intenso, la piedra se calcinaba hasta convertirse en cal viva, lista para ser distribuida. Históricamente, la cal fue el oro blanco de la construcción. Desde el encalado de las casas de la Ribeira Sacra hasta su uso como desinfectante y fertilizante, este material era esencial para la salubridad y la arquitectura tradicional de Galicia. Hoy, tras décadas de olvido frente al cemento moderno, este horno recupera su voz. Es un símbolo de sostenibilidad y un recordatorio de una época donde el hombre, el mar y el fuego trabajaban en perfecta armonía.